Para competir con los sentimientos enfermizos que Odette inspiraba a Swann, la esposa del doctor, con terapéutica superior a la de su marido, injertó en Swann otros sentimientos normales, de gratitud y de amistad, que en el ánimo de Swann transformaban a Odette en un ser mucho más humano, más parecido a las demás mujeres, porque ese sentimiento le inspiraban otras mujeres también, y que aceleraba su transformación definitiva en aquella Odette amada con tranquilo afecto que una noche, después de la fiesta del pintor, le llevó a su casa a beber un vaso de naranjada con Forcheville, cuando Swann entrevió que podía vivir feliz a su lado. Antaño pensaba con terror en que acaso llegara un día en que ya no estuviera enamorado de Odette y se prometía estar avisor para retener su amor y aferrarse a él en cuanto sintiera que iba a escapársele. Pero ahora, conforme su amor iba debilitándose, se debilitaba simultáneamente su deseo de seguir enamorado, porque cuando cambiamos y nos convertimos en un ser distinto, no podemos seguir obedeciendo a los sentimientos de nuestro yo anterior. A veces sentía celos al leer en un periódico el nombre de uno de los hombres que pudieron haber sido amantes de Odette, pero eran unos celos muy ligeros, y como le probaban que aún no había salido por completo de aquellas tierras donde tanto sufrió, pero donde hallara también voluptuosas maneras de sentir, y que los zigzags del camino le dejarían todavía entrever de lejos y furtivamente las bellezas pasadas, le ejercitaban agradablemente, como le pasa al melancólico parisien que sale de Venecia para volver a Francia, cuando el último mosquito le demuestra que aún no está muy lejos el estío e Italia. Pero, por lo general, cuando se esforzaba en fijarse en aquel tiempo tan particular de su vida, de donde salía ahora, sino para seguir allí, por lo menos para verle claramente antes de que ya fuera tarde, su esfuerzo era estéril. Habríale agradado mirar aquel amor, de donde acababa de salir como se mira un paisaje que va desapareciendo, pero es muy difícil desdoblarse así y darse el espectáculo de un sentimiento que ya no está dentro del corazón. Enseguida se le entenebrecía el cerebro, no veía nada, renunciaba a mirar, se quitaba los lentes y limpiaba los cristales, y pensando que más valía descansar un poco, que dentro de un rato tendría aún tiempo, volvía a hundirse en su rincón, con esa falta de curiosidad y ese embotamiento del viajero adormilado que se baja el ala del sombrero para poder dormir en el vagón que le va arrastrando cada vez más rápido, lejos de ese país donde vivió tanto tiempo, de ese país que él se prometía no dejar huir sin darle un último adiós. Y como ese viajero que se despierta ya en Francia, cuando Swann obtuvo casualmente la prueba de que Forcheville había sido querido de Odette, notó que ya no sentía ningún dolor, que el amor estaba ya muy lejos, y lamentó mucho no haberse dado cuenta del momento en que salió para siempre de sus dominios. Y lo mismo que, antes de dar a Odette el primer beso, quiso grabar en su memoria el rostro con que ella se le apareció hasta entonces y que con el recuerdo de este beso iba a transformarse, ahora habría querido, por lo menos en pensamiento, despedirse mientras que aún estaba viva de aquella Odette que le inspiró amor y celos, de aquella Odette que le hacía sufrir y que ya no volvería a ver nunca. Se equivocaba. Aún la vio otra vez, unas semanas después. Fue durmiendo en el crepúsculo de un sueño. Paseaba él con la señora de Verduga, con el doctor Cotat, con un joven que llevaba un fez en la cabeza y al que no pudo identificar, con Odette, con Napoleón III y con mi abuelo. Iban por un camino paralelo al mar y cortado a pico, unas veces a mucha altura y otras solo a algunos metros, de modo que no hacían más que subir y bajar cuestas. Los paseantes que iban subiendo una cuesta no veían ya a los que estaban bajando por la siguiente. Amenguaba la poca luz del día y parecía que se iba a echar encima una negra noche. A trechos las olas saltaban hasta la orilla y Swann sentía que le salpicaban las mejillas gotas de agua helada. Odette le decía que se las secara, pero él no podía, y eso le colocaba, respecto a Odette, en una situación de azoramiento como si estuviera vestido con camisa de dormir. Tenía la esperanza de que con la oscuridad nadie se fijaría, pero la señora de Verduga
Le miró fijamente con asombrados ojos durante un largo rato, mientras que se la iba deformando la figura, se la alargaba la nariz y la brotaban enormes bigotes. Se volvió a mirar a Odette. Tenía las mejillas pálidas, con unas manchitas rojas. Estaba muy ojerosa y con las facciones muy cansadas, pero lo miraba con mirar lleno de ternura, con ojos que parecía que iban a desprenderse igual que dos lágrimas para caer sobre él. Y Swann le quiso tanto que habría deseado llevársela enseguida. De pronto Odette volvió la muñeca, miró un relojito y dijo: «Tengo que marcharme», y se fue despidiendo de todos de la misma manera, sin llevar aparte a Swann ni decirle dónde se verían aquella noche o al día siguiente. No se atrevió a preguntárselo, y aunque su deseo habría sido irse detrás, tuvo que contestar, sin poder volver la cabeza, a una pregunta de la señora de Verduga. Pero el corazón le daba vuelcos y sentía odio a Odette y ganas de saltarla a los ojos, que tanto le gustaban un momento antes, y de aplastarla las marchitas mejillas. Siguió subiendo en compañía de la señora de Verduga, separándose a cada paso que daba de Odette, la cual iba bajando en dirección contraria. Al cabo de un segundo hacía ya muchas horas que ella se había marchado. El pintor le llamó la atención sobre el hecho de que Napoleón III se hubiera eclipsado apenas desapareció Odette. «Debían de estar de acuerdo», añadió. «Se reunirán ahí al bajar la cuesta. No han querido despedirse juntos por el que dirán. Odette es su querida». El joven desconocido se echó a llorar. Swann se puso a consolarle. «Después de todo, tienes razón», le dijo secándole las lágrimas y quitándole el fez para que estuviera más cómodo. «Yo se lo he aconsejado más de 10 veces. No hay motivo para penarse tanto. Ese es el hombre que la comprenderá». Y de ese modo se hablaba Swann a sí mismo, porque aquel joven que al principio no reconocía era él. Como hacen algunos novelistas, había repartido su personalidad en 2 personajes, el que soñaba y el que veía delante de él con un fez en la cabeza. En cuanto a Napoleón III, era Forcheville. Le dio ese nombre por una vaga asociación de ideas, por cierta modificación de la fisonomía habitual del conde y por el cordón de la Legión de Honor que llevaba en bandolera. Pero, en realidad, por todo lo que el tal personaje representaba y recordaba en el sueño, se trataba, indudablemente, de Forcheville, porque Swann, cuando estaba dormido, sacaba de imágenes incompletas y mudables deducciones falsas y, momentáneamente, tenía tal potencia creadora que se reproducía por simple división, como algunos organismos inferiores. Con el calor que sentía en la palma de la mano, modelaba el hueco de otra mano que se figuraba estar estrechando, y de sentimientos e impresiones inconscientes iba sacando peripecias que, lógicamente encadenadas, acabarían por traer a un punto determinado del sueño de Swann el personaje necesario para recibir su amor o para despertarle. De pronto, se hizo una noche negrísima, se oyó tocar a rebato, pasó gente corriendo, huyendo de las casas que estaban en llamas. Swann oyó el ruido de las olas que saltaban y su corazón, que le latía en el pecho con la misma violencia. De pronto, las palpitaciones se aceleraron, sintió un dolor y una náusea inexplicables, y un campesino, lleno de quemaduras, le dijo al pasar: «Vaya usted a preguntar a Charlus dónde acabó la noche Odette con su camarada. Charlus ha estado con ella hace tiempo y Odette se lo dice todo. Ellos son los que han prendido fuego». Era su ayuda de cámara, que acababa de despertarle diciendo: «Señor, son las 8. Ha venido el peluquero y le he dicho que vuelva dentro de 1 hora». Pero esas palabras, al penetrar en las ondas del sueño de Swann, llegaron a su conciencia después de esa desviación en virtud de la cual un rayo de sol en el fondo del agua parece un sol, lo mismo que un momento antes el ruido de la campanilla de la puerta, que en el fondo de los abismos del sueño tomó sonoridades de rebato, engendró el episodio del fuego. Entretanto, la decoración que tenía delante fue deshaciéndose en polvo. Abrió los ojos y oyó, por última vez, el ruido de una ola que iba alejándose. Se tocó la cara, estaba seca. Sin embargo,
Se acordaba de la sensación del agua fría y del sabor de sal. Se levantó y se vistió. Había mandado ir temprano al barbero porque el día anterior escribió Swann a mi abuelo que por la tarde iría a Combray. Se había enterado de que la señora de Cambremer, la antigua señorita Langradan, iba a pasar allí unos días, y asociando en su recuerdo la gracia de aquel rostro joven y la de una campiña que hacía tanto tiempo que no había visto, se decidió a salir de París, arrastrado por el atractivo de la dama y del campo. Como las distintas circunstancias casuales que nos ponen delante de una persona no coinciden con el tiempo de nuestro amor, sino que unas veces ocurren antes de que nazca y otras se repiten después que ha terminado, esas primeras apariciones que hacen nuestra vida un ser destinado a gustarnos más adelante toman, retrospectivamente, a nuestros ojos un valor de presagio y aviso. De esa manera había Swann pensado muchas veces en la imagen de Odette cuando la vio por vez primera en el teatro, sin ocurrírsele que la iba a volver a ver, y lo mismo se acordaba ahora de la reunión de la marquesa de Saint-Nové, donde presentó al general de Froberville a la señora de Combeckme. Son tan múltiples los intereses de nuestra vida, que no es raro que en una misma circunstancia una felicidad que no existe aún coloque sus jalones junto a la agravación de un mal efectivo que padecemos. Y eso quizás le habría ocurrido a Swann en cualquier parte que no hubiera sido la reunión de la marquesa de Saint-Nové. Quién sabe si en el caso de no haber asistido a ella, de haber estado en otra parte, no le hubieran acaecido otras dichas u otras penas que después se le habrían representado como inevitables. Pero lo que le parecía inevitable es lo que había ocurrido, y casi veía un elemento providencial en el hecho de haber ido a la reunión de la marquesa, porque su espíritu, deseoso de admirar la riqueza de invención de la vida e incapaz de sostener por mucho tiempo una pregunta difícil, como la de saber qué es lo que habría sido mejor, consideraba los sufrimientos de aquella noche y los placeres aún insospechados que en su fondo germinaban y que no se sabía cuáles pesaban más, como ligados por una especie de necesario encadenamiento. Luego, una hora después de despertarse, mientras daba instrucciones al peluquero para que su peinado no se deshiciera con el traqueteo del tren, se volvió a acordar de su sueño. Vio, tan cerca como lo sentía antes, el cutis pálido de Odette, las mejillas secas, las facciones descompuestas, los ojos cansados, todo aquello que, en el curso de sucesivas ternuras, que convirtieron su duradero amor a Odette en un largo olvido de la imagen primera que de ella tuvo, había ido dejando de notar desde los primeros días de sus relaciones y cuya sensación exacta fue a buscar, sin duda, su memoria mientras estaba durmiendo. Y con esa casurrería intermitente que le volvía en cuanto ya no se sentía desgraciado y que rebajaba el nivel de su moralidad, se dijo para sí: cada vez que pienso que he malgastado los mejores años de mi vida, que he deseado la muerte y he sentido el amor más grande de mi existencia, todo por una mujer que no me gustaba, que no era mi tipo.